Bueno, como siempre, antes de ver el práctico, voy a hacer una pequeña explicación del tema y después vamos a ver el práctico. Este tema iniciamos recordando lo que eran las variables de tipo cualitativo. Primero dice, recordemos lo que son las variables de tipo cualitativo, y en realidad es interesante pensar en esto, porque acuérdense que todo lo que vimos hasta ahora siempre fue primero la toma de datos, que fue muestreo y diseño, y después comenzamos a ver técnicas para resumir información, primero tablas de frecuencia, después medidas de posición y de dispersión, después entramos lo que es estadística inferencial, y después pruebas de hipótesis. En todos los casos, las variables con las cuales trabajamos eran variables cuantitativas. Solamente al principio, cuando definimos las variables cualitativas, vimos que con las variables cualitativas se pueden hacer tablas de frecuencia. Y acá entramos en un tema que permite algún tipo de análisis para las variables cualitativas. Yo creo que lo dije cuando definíamos los tipos de variables, de que hay mucho menos herramientas de análisis cuando las variables son de tipo cualitativo, porque no se pueden calcular promedios, no se pueden calcular medidas de posición y de dispersión. Entonces, la estadística ofrece menos herramientas para variables cualitativas que para variables cuánticas. Y este tema es una herramienta para las variables de tipo cualitativa. Por eso lo damos, y por eso se llaman usos de la chi cuadrado, porque con una misma prueba es muy versátil el estadístico como para que puedan probar diferentes cosas. Entonces, iniciamos recordando lo que era una variable cualitativa o categórica, y vemos que puede tener, por ejemplo, acá en este ejemplo, dice que tenemos nivel de educación y género. El nivel de educación es una variable que tiene categorías: sin instrucción, primario incompleto, primario completo, secundario completo y terciario. Fíjense que nivel de educación podría estar categorizado de otra forma. Es decir, las variables cualitativas pueden tener, inclusive no hay una única variable nivel de educación. Podemos agruparlas de acuerdo a nuestro interés, de acuerdo a la información que tengamos. En este caso, nivel de educación le asignamos 5 categorías y género le asignamos 2 categorías. Lo que ven en el cuerpo de esta tabla son valores. Acá vemos totales, cantidades totales, y acá vemos porcentajes. ¿Qué son esto en definitiva? Son frecuencia, cantidad de individuos que fueron observados, cantidad de varones, cantidad de mujeres, y acá están los porcentajes hechos con los totales que teníamos para sin instrucción, con primario incompleto, etcétera, etcétera. Estas tablas se llaman tablas también de frecuencia, porque contienen cantidades, pero agrupadas de acuerdo acá a 2 niveles, a 2 variables, uno que es nivel de educación y el otro género. Otra variable que vemos como ejemplo puede ser razón social. Esta es una variable que tiene, de acuerdo a este estudio, se puede dividir en clases: sociedad anónima, limitada, en comandita por acciones, en comandita simple, colectiva, sociedad anónima simplificada. Vieron que tiene 6 categorías. Otro ejemplo de datos categóricos, por ejemplo, tipo de material, y acá están la descripción de cada uno de los valores que toma esta variable que se llama tipo de material.
Después, la cantidad de autores que tenemos y de libros que pueda haber definiendo tipos de variables, hay autores que dividen a las variables categóricas de acuerdo a la cantidad de valores que pueden tomar. Entonces, si son dos valores posibles, como por ejemplo presencia, ausencia, precoz, tardío, normal, anormal, le llaman a estas variables de tipo dicotómico. Si pueden tomar más categorías, le va a llamar multiestado, pequeña, mediana, grande. Definimos entonces la prueba de chi cuadrado como comparaciones que vamos a hacer, o contrastes asociados a un estadístico que se llama el estadístico de chi cuadrado. ¿Por qué se llama así? Porque está comprobado que si calculamos, si hacemos un cálculo del estadístico de la forma que es este estadístico, el valor resultante o los valores que resultan de muchas muestras tienen una distribución de probabilidades que es la distribución de chi cuadrado. En este estadístico, esta es la expresión matemática del estadístico, es una sumatoria que se realiza con la diferencia de valores observados menos esperados, elevados al cuadrado dividido los esperados. Este estadístico se construye de esa manera, son valores positivos, porque está elevado al cuadrado, y estos son frecuencias, y se pueden utilizar para variables de tipo cualitativo. Siempre la expresión matemática de chi cuadrado para estas pruebas es de esta forma. Y se dice que esto tiene una distribución chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad, que es el parámetro de la distribución de chi cuadrado. Uno de los usos que podemos tener es la prueba de concordancia. Otro uso que se le da, pruebas de independencia. Otro uso, pruebas de bondad de ajuste. Puede ser que algunos libros le definan otra prueba que se llama prueba de homogeneidad, que es muy parecida a la prueba de independencia. Pero lo llaman así, ya le digo, porque tiene aplicaciones que son la pueden aplicar a varias situaciones siempre y cuando la variable sea de tipo cualitativa. Entonces acá arrancamos con un ejemplo. Supongamos que queremos probar si un dado está cargado. ¿Qué quiere decir que esté cargado? Que el resultado que obtengamos al lanzar el dado no sea homogéneo. Si está cargado es porque tiene más probabilidad de que salga un lado que otro. Se dice que si los dados están hechos con la superficie que está hundida, así los puntitos que están como con un bocado que se le hace un redondito, es como que el que tiene más, el número 6, es más liviano que el número 1, porque tiene más hendiduras. Entonces, muchas veces es como que dudan si el dado no le va a dar más resultados 6 o más resultados 4 o 5 que 1 y 2. Entonces, muchos libros tiran estos ejemplos, así que parece, uno diría, bueno, ¿qué sentido tiene? Y bueno, para los jugadores puede tener mucho sentido. Entonces dice, bueno, ¿qué será que todos tienen la misma probabilidad de salir? Para eso se realiza un experimento donde se arroja 60 veces el dado y esperaríamos que cada una de las caras, si todos tienen la misma probabilidad de salir, tendría que aparecer 10 veces. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando tenemos un planteo y queremos hacer una hipótesis y hacer un experimento para probar la hipótesis, los pasos que tenemos que seguir son formular la hipótesis, especificar el nivel de significación, seleccionar el estadístico de prueba. Esto es algo en general. En este caso estamos hablando de la prueba de chi cuadrado.
establecer cómo va a ser la decisión, realizar los cálculos y tomar la decisión respecto del estadístico, respecto de la hipótesis, perdón, si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Entonces, cuando hacemos pruebas de concordancia, a ver si los datos concuerdan con, o cuando utilizamos la prueba de chi cuadrado, las hipótesis que nos planteamos son la nula, que los valores observados son iguales a los esperados, que hay homogeneidad sería, y la alternativa de que son distintos. ¿Cuáles serían lo que yo esperaría si es que el dado no estuviera cargado? Que de 60 salga 10 veces el 1, 10 veces el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Sin embargo, cuando se realiza efectivamente el experimento, pasó esto. El 1 salió 15 veces, el 2 salió 7 veces, el 3 salió 4 veces, y así. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Y la prueba podemos utilizar ya que tenemos valores observados y esperados. Entonces, para cada par de datos podemos hacer este cálculo y sumar. Cuando termina, el valor final de la prueba consiste en la sumatoria de todos estos desvíos al cuadrado. En este ejemplo, entonces, salió 13,6, el estadístico de prueba. Ahora, tendríamos que ver qué probabilidad tiene ese valor en una distribución de chi cuadrado con, acá dice 5 grados de libertad. Es la cantidad de sumando menos 1. Teníamos 6 categorías, 6 menos 1, 5. El p-valor es 0,0344. Este valor de probabilidad salió de una chi cuadrado con 5 grados de libertad. Como es menor al 5%, rechazo la hipótesis nula y concluyo que el dado está cargado. Tendría que mirar los datos después, de ver, porque el 1 salió 15 veces, el 3 salió pocas veces, el 2, acá está diciendo, bueno, algo pasó. Salió 17 veces el 6. Bien. Otro ejemplo. Acá muestra un conjunto donde hay 960 datos de aparición y se obtuvieron 514 hembras. Este es el que, discúlpeme, este no es la presentación que yo le dejé a ustedes, ¿no? Este me parece que es el ejemplo que le doy a los de agronomía. Es más o menos lo mismo, así que no le dije nada. Probabilidad estadística, teórico. Voy a ver voy a bajar directamente del ejemplo que teníamos y voy a manejarme con ese. No estoy segura que esta sea la presentación. Presentaciones teóricas. Abro otro. Bien. ¿Ahí se ve, Roxana? Sí se ve. Bien. Profe, Sí. pregunta, Sí. si nos dicen que es con un 90% de confianza, cuando obtengamos el p-valor, y tenemos que restarle la mitad de eso, o la mitad del alfa, o el alfa entero. Vos me estás hablando cuando hacés intervalo de confianza, ¿eh? El intervalo de confianza tiene un extremo inferior y un extremo superior
Así que siempre No, vas a tener que calcular los dos lados. Es alfa sobre 2. no, profe, me refiero a calcular la probabilidad de que sean iguales. Que tenemos que comparar con el alfa, porque nos da un grado, no un intervalo, ¿cómo es? Es un porcentaje, cuando nos dicen que hay con Acá, 90% de confianza, cosas así. Sí, que sería en ese caso el 0,05. Ese sería como el porcentaje de error, algo así. sí. Cuando hablas del 95% de confianza, decís que tenés un 5% de error. En el Cuando caso haces del... estimación por intervalo de confianza, estás pensando en las dos colas. Estas pruebas de chi cuadrado, ¿vos me estás preguntando por estas pruebas o por algo, por un No, práctico por estas anterior? pruebas. Sí. Estas pruebas tienen la particularidad de que solamente se toma la cola derecha, porque la distribución de chi cuadrado es positiva y se rechaza para valores grandes de chi cuadrado. No estamos acá haciendo intervalo de confianza, pero está bien tu pregunta, porque a pesar, a ver si por acá está la hipótesis nula, no, a pesar de que la hipótesis alternativa es distinto, igual pensamos solamente en la cola derecha acá. ¿Por qué pensamos en la cola derecha? Fíjate que estamos viendo qué tanta diferencia hay entre lo que yo observé y lo que hubiera esperado. Entre más próximos sean estas dos cosas, yo estaré en la situación de la hipótesis nula. Si es que observado y esperado son parecidos, esta va a ser una diferencia pequeña, y si el chi cuadrado es chico, voy a estar más bien en esta situación. Ahora, si lo que yo observé difiere mucho de lo que hubiera esperado, este valor se hace grande y la chi cuadrado es grande. Entonces, en las pruebas de chi cuadrado, yo rechazo para valores grandes, para valores de la cola derecha. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe, era para diferenciarlo de las otras pruebas de las otras pruebas. Sí, en este caso particular es cierto, siempre comparás con alfa directamente, aunque sea la alternativa distinto, porque la prueba de chi cuadrado es muy particular. Mm, ¿Está? sí. O es otra cosa que preguntar. Acá no estamos en intervalo de confianza, ¿eh? Estamos No, haciendo ya, una prueba de sí, lo sé, hipótesis. profe. Sí, no, eso, no, eso era, profe, estoy pensando si no tengo otra duda nomás. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ese es entonces en este ejemplo, teníamos valores que se observó del experimento y los valores esperados se calculan como la misma proporción de hombres y mujeres que hubiéramos esperado en con los mismos números que empecé, pero acá decía, el dueño de una pizzería decía conocer si el consumo de cerveza entre jóvenes de jóvenes entre 18 y 35 años es el mismo, ya sea hombre o mujer. Entonces hacen una prueba con 960 consumidores y los resultados le dan de que esta cantidad era hombre y esta cantidad era mujer. ¿Pueden afirmar que es la misma proporción? Mirando, nosotros lo que le enseñamos en estadística es que mirando los datos o el valor, si es próximo o no, no es suficiente evidencia como para afirmar con cierta confianza o con cierta probabilidad de error. Entonces tenemos que hacer una prueba de hipótesis, no nos basta con mirar este número y decir, sí, mire, es parecido o no es parecido. Siempre en estadística aparece una palabra que se llama significativo. Significativo, ¿es significativa la diferencia? ¿Eso por qué es?
porque ya nos planteamos una hipótesis, hacemos el cálculo de un estadístico de chi cuadrado, calculamos el p-valor y tomamos la decisión de decir, ¿hay igualdad o son distintos basándonos en un valor de probabilidad? Eso es lo que hacemos cuando hacemos una prueba de hipótesis. Y en este caso va a ir variando el chi cuadrado de acuerdo a cómo calculamos los valores esperados. El valor espera, por eso decimos que son pruebas muy versátiles, porque se pueden aplicar a diferentes situaciones, siempre y cuando yo tenga en claro, o por lo menos me las arregle, en pensar, bueno, ¿cuál sería lo esperado? ¿Qué hubiera esperado yo? En algunos casos plantean como una ley, en genética son proporciones, esta proporción genética se tiene que dar, y entonces en ese caso decimos, bueno, según la ley teníamos que esperar esta situación. Y en nuestro experimento lo que observamos fueron otras cantidades. Hagamos una prueba y veamos si lo observado difiere significativamente de lo esperado. Y para eso utilizamos la prueba de chi cuadrado. A esto se le llama prueba de concordancia. Hay también una aplicación que se usa mucho para variables cualitativas, que es la prueba de independencia. En ese caso, las hipótesis suelen expresarse como si dos variables son independientes o están relacionadas. Entonces acá plantean ejemplos. ¿Están relacionados los hábitos de lectura con el sexo del lector? ¿Están relacionadas las calificaciones obtenidas con el número de falta? Si una de las variables cualitativas y la otra es cuantitativa, tenemos que perder información y la que es cuantitativa, categorizar. Categorizar una variable cuantitativa significa asignarle categoría, de tanto a tanto. Supónganse edad. Edad, si se mide en años, puede ser una variable cuantitativa, pero también la puedo categorizar. Puedo hablar de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. En ese caso, una variable cuantitativa la estoy categorizando. Si yo quiero relacionar una cuantitativa con una cualitativa, tengo que categorizar. ¿Por qué? Porque la cuantitativa puede hacerse cualitativa. Ahora, la cualitativa no puede hacerse cuantitativa. En muchos casos se le asigna un número, pero acuérdense que eso tiene las limitaciones de interpretación que son realmente delicadas. No es nomás asignar un número y después interpretar. ¿Por qué no? Cuando yo les comenté el conocimiento, lo medimos con una nota, pero sabemos que el que tiene 10 no sabe el doble del que tiene 5, del que sacó 5. Entonces, eso es difícil de medir. Nosotros le asignamos una nota, ¿por qué? Porque podemos operar mejor con una variable cuantitativa, pero cuando queremos interpretar esas variables a las cuales le asignamos números, hay que tener mucho cuidado. Entonces, acá lo que sí se puede hacer es pasar una cuanti a cualitativa y trabajamos como si fueran dos variables cualitativas. Las pruebas de independencia se utilizan con tablas de contingencia. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo que vimos, que está planteado acá, era un estudio donde querían saber si había relación entre la carrera que eligió, si era ciencia económica, humanidades o una ingeniería, si estaba relacionada con el colegio secundario, o sea, la orientación que tuvieron en el colegio secundario, que podía ser comercial, normal, industrial. Para eso se hizo un estudio con 3.000 estudiantes, a los cuales se fueron a la Facultad de Economía, obtuvieron 1.049 datos, Humanidades 495, Ingeniería tanto, 1.006. Y a cada uno de estos individuos se le preguntaba cuál fue el colegio o su orientación secundaria. Se construyó una tabla de contingencia, que son tablas de frecuencia para dos variables. ¿Se acuerdan las tablas de frecuencia para una variable?
Bueno, ahora estas están construidas para dos variables. Con lo cual podemos tener varias frecuencias relativas, porque tenemos totales marginales. Fíjense acá, tenemos total marginal fila y acá total marginal columna. ¿Se acuerdan que la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta sobre el total? Pero podría calcular frecuencia absoluta sobre este total o esta frecuencia absoluta sobre este total. Estas tablas son muy ricas para describir. Nosotros podríamos simplemente describir el conjunto de datos o bien hacer una prueba de chi cuadrado que nos conduzca a obtener valores esperados. Tenemos los valores observados. ¿Qué valores hubiera esperado yo si las dos variables eran independientes? Para calcular los valores esperados, se utiliza un principio de probabilidad conjunta que dice que la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades parciales. Entonces se multiplica la probabilidad, se hace este sobre este, que es la probabilidad relativa en fila, este sobre este, que es la probabilidad relativa en columna, sobre el total, y después para llevarlo en términos de frecuencia absoluta se le multiplica por 3000 otra vez. Así salen este valor. En realidad este valor nosotros ya le simplificamos, le decimos que este por este sobre 3000, pero en realidad sale de un principio que es de la probabilidad conjunta cuando los eventos son independientes. A partir de esa definición, digamos, de este valor que sale de hacer este por este dividido este, obtenemos todos los valores esperados en cada celda. ¿Cómo calculo el valor esperado acá, por ejemplo, en esta celda? Tengo que hacer esta, me voy a la fila, me voy a la columna, multiplico este por este, divido por este. Y así obtengo 296,4. Y una vez que tengo la frecuencia esperada y tengo la frecuencia observada, estoy en condiciones de hacer el cálculo para la chi cuadrado. Esto es en un estudio de tipo observacional. También se puede aplicar a estudios experimentales. Acá se da otro ejemplo, donde se utiliza la prueba de chi cuadrado. O sea, esto que vimos acá arriba termina haciendo el cálculo de la chi cuadrado. Yo les muestro solamente acá la frecuencia observada y la esperada, pero hay que hacer la sumatoria de este menos este elevado al cuadrado dividido de esto. Sí. Una pregunta, en ese ejemplo que está en pantalla ahora, Sí. si por ejemplo yo calculo, digamos, el valor de chi cuadrado y después calculo el p-valor y puedo descartar o aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Y la hipótesis nula sería que los valores esperados sean iguales a los observados. Y si son observados, si son iguales, ¿qué estaría diciendo respecto de las dos variables? Y ¿Que esa es son mi pregunta. independientes o que están relacionadas? Esa La es mi hipótesis pregunta. nula. Esa es mi pregunta, yo no sé, porque yo puedo descartar o aprobar de que son iguales los observados a los esperados, pero no sé si eso implica que hay dependencia entre el colegio de los chicos y la carrera que eligieron, Bueno, digamos. mira, el razonamiento de las pruebas de chi cuadrado es el siguiente. Este cálculo se hizo suponiendo que las variables son independientes, basándose en un supuesto que es de probabilidad, la probabilidad conjunta. Entonces, si este valorcito se parece a este, si no hay diferencia entre observado y esperado, yo estaría diciendo que las variables son independientes, porque este valor fue calculado basándose en un concepto de independencia. Si yo rechazo esa hipótesis nula, estaría diciendo que hay relación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Se llama prueba de independencia. En esto, por el nombre de la prueba es lo que se está probando supuestamente. Profe, Fíjate vos que en el de concordancia
era los datos observados si concuerdan con lo esperado. Entonces, en la hipótesis nula era que lo observado era igual al esperado, concuerda. La hipótesis nula está en lo que se está probando. Es un poquito distinto a lo que hicimos al principio, donde decíamos, bueno, en la nula se pone la nulidad y en la alternativa ponemos lo que queremos probar. Con estas pruebas de chi cuadrado son diferentes a las anteriores. Y son muy usadas para variables de tipo cualitativa. También se aplican a un experimento, por ejemplo, cuando queremos probar un efecto. Acá se le da el ejemplo de un antibiótico y la prueba se realiza con la aplicación del antibiótico y sobre la observación de saludable o enfermo en el individuo. Entonces están los tratados con antibióticos y los no tratados. Sería el experimento que se evalúan cantidades o frecuencias de saludable y enfermo en dos grupos, en los tratados con antibióticos y los no tratados. Entonces se construye una tabla de contingencia y la hipótesis nula acá nos estaría diciendo que son independientes. Y la hipótesis alternativa que son relacionados porque esa es la prueba de independencia. Si decimos que es independiente el tratamiento del antibiótico, el tratamiento con la condición final, que sea saludable o enfermo, estaríamos diciendo acá de que el antibiótico no tuvo efecto. Si aceptamos la hipótesis nula acá, más que independencia, es una prueba de independencia, pero esta prueba de independencia me sirve a mí para aplicar en un experimento donde yo quiero medir el efecto de un antibiótico a través de una variable que es saludable o enfermo. Yo podría tener una variable cuantitativa continua y a lo mejor ahí se plantea de otra forma, pero si mi variable respuesta es saludable o enfermo y yo tengo frecuencias, en ese caso aplicamos la prueba de chi cuadrado. Una vez tenemos la tabla de contingencia, hacemos los valores esperados si es que fueran independientes. La hipótesis nula dice el tratamiento con antibiótico y la incidencia de la enfermedad son independientes. En la alternativa de que hay relación, se utiliza la prueba de chi cuadrado, se calculan los valores esperados y el estadístico me da un resultado final de 9,34. Este valor se compara o se busca el p-valor en una distribución de chi cuadrado con un grado de libertad, no como en el caso de concordancia que hacíamos k menos un grado de libertad. ¿Se acuerdan que era el número de sumando menos 1? En este caso, cuando son pruebas de independencia, los grados de libertad se calculan de otra forma. Se calcula número de filas menos 1 por número de columnas menos 1, porque están trabajando con tablas de contingencia. Esas tablas pueden tener una cantidad de filas y una cantidad de columnas, no necesariamente dos. ¿Se acuerdan el ejemplo de la universidad y la escuela secundaria? Era una tabla de contingencia de 3 por 3. Ahí los grados de libertad es 2 por 2, sería 4 grados de libertad. Acá serían 1 por 1, 1 grado de libertad. La chi cuadrado donde yo tengo que buscar el p-valor. Profe, ¿Sí? una pregunta. Ahí en ese ejemplo, cuando calculamos el p-valor de 9,34, ¿con qué valor de alfa lo comparamos para ver si rechazamos o aceptamos la hipótesis? Eso lo define el investigador. Nosotros siempre decimos, ponemos ejemplo de que alfa puede valer 5 o 1%, porque son los valores que en los papers o en las revistas científicas se utilizan más comúnmente. Pero ese valor de alfa queda
queda libre para el investigador. El investigador dice, utilicen, voy a probar esto con un 5%, o con un 1%, o con un 10%, o con un 20%. Muchos trabajos experimentales se hacen con grado de libertad, con valores de alfa del 15%, y no está mal, digamos. Sabemos que nuestra prueba tiene una precisión del 85% si es que el alfa es del 15%. No sé, nosotros le damos ejemplos, le ponemos, trabajen con un alfa del 5%, del 1%, pero eso es arbitrario. Claro, sí, mi duda era porque ahí nos decía por eso el alfa y no sabíamos cuál Sí. estaba trabajando. Sí, en Profe. general, sí, no habré puesto ahí, en el práctico capaz que está, pero Sí, gracias. fíjense que el p-valor acá, alfa sea del 1 o del 5%, lo mismo rechazo, porque este p-valor es muy chiquitito. Comparado con alfa, caigo en que rechazo, entonces estaría diciendo que el antibiótico tuvo efecto. Estoy diciendo que hay relación entre el antibiótico, tratado o no tratado, y la condición de saludable o enfermo. Profe, en ese ejemplo, nosotros que utilizamos la función en el estudio que se llama p-GISC o algo así, para calcular el p-valor, en este ejemplo no podemos usar esa función en R, ¿o sí? ¿Y por qué ese le da un... Porque yo reemplacé los valores, porque para esa función necesitamos el valor de chi cuadrado y los grados de libertad, y vos colocás eso en R y te da el valor de p-valor, digamos. Y yo reemplacé justamente el grado de libertad que es 1 y el valor de chi cuadrado que es 9,34 y no me da 0,0024 en R. Y bueno, ahora vemos en el práctico eso, ¿sí? Hola, sí. Vos para calcular con chi cuadrado siempre necesitas tener la base de datos. Lo mismo que hacíamos con la función de p-test. Por eso fíjense que casi siempre se usó eso cuando ustedes tenían acceso a los datos. Ustedes no pueden ingresar manualmente un valor X, digamos. Pero bueno, ahora les puedo mirar bien. Yo la verdad los ejemplos que están acá mostrados no me puse a hacer, digamos. Pero podemos ver después cualquier cosa. Pero ya le digo... Bueno, profe. Sí, fíjate que acá lo que dice Roxana es que acá ya tenemos una tabla de contingencia armada con datos. No tenemos la base de datos con los 300 datos. Y que el R, cuando tiene la base de datos con todos los datos, hace un cálculo, pero hay que ver con la distribución de chi cuadrado, tendríamos que encontrar que nos dé el mismo valor. A lo mejor esa parte, es tan amplio el R que es probable que esté calculando de otra forma, pero y que ese no sea el apropiado. Termino con esto porque ya me falta poco y después vemos el práctico. Ok. Acá hay otro ejemplo otra vez, 2 categorías, el defecto en la pronunciación con defecto y sin defecto, y el grupo socioeconómico al que pertenece. Bueno, esta es una tabla de contingencia de 2 por 4, porque esta variable tiene 2 categorías y esta otra variable que es grupo socioeconómico tiene 4 categorías. Superior, medio inferior, inferior. Acá están los totales marginales y con eso podemos calcular los valores esperados y hacer una prueba de chi cuadrado. El último ejemplo que vemos son pruebas de bondad de ajuste, que la chi cuadrado también sirve. Estas pruebas lo que me permiten es probar si un conjunto de datos tiene una determinada distribución de probabilidades. ¿Cómo se utiliza la prueba de chi cuadrado ahí? Nosotros vamos a ver, le mostré ahí el ejemplo de la distribución normal. Se puede aplicar para otras distribuciones, pero generalmente lo hace un software, es medio tedioso hacer el cálculo.
pero les voy a mostrar cuál es el razonamiento que hacemos. Acá le dice que hay una variable que es el peso de 100 semillas, que fue observado en 400 grupos. Ese valor de peso varió desde un valor mínimo hasta, acá está categorizado, el primer intervalo dice que es del mínimo a 6,5, de 6,5 a 7, de 7 a 7,5 y así quedan como abiertos el primer intervalo y el último intervalo. Y dice, bueno, categorizamos una variable cuantitativa. Acuérdense que si tenemos frecuencias absolutas e intervalos de clase, podemos hacer un histograma. Y con el histograma nosotros veíamos si tiene forma de campana, decíamos, ah, sí, se parece a una normal o no se parece a una distribución normal. Acá, la chi cuadrado puede ser utilizado para hacer una prueba, para que nuestra decisión de decir si es normal o no sea respaldada con una prueba y no sea solamente visual, o basándome en si la media, la mediana toman tal valor, o hay algunos que utilizan los coeficientes de asimetría, kurtosis, y con eso dicen si la distribución es normal o no. Se puede usar la chi cuadrado para evaluar si la distribución es normal. Por eso le decía, es muy versátil la prueba de chi cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Tenemos las categorías de la variable peso, tenemos las frecuencias absolutas, que serían los valores observados, y ¿cómo calcularíamos los valores esperados? Dependiendo de cuál sería nuestra hipótesis nula. En este caso, al ser pruebas de bondad de ajuste, queremos saber si los datos se ajustan a una distribución en particular. Supónganse la normal, queremos ver acá. Listo. Vamos a ver cómo calcular los valores esperados si es que tenemos una distribución normal. Entonces se sacan del total de valores un valor promedio y un desvío estándar. Tenemos que tener todos los datos, como decía Roxana, o bien se puede calcular acá el promedio haciendo la clase por las frecuencias. Y ahí obtendríamos el promedio de la tabla de frecuencia y el desvío estándar. Acá nosotros le damos, pero a modo de mostrarle un uso más de la prueba de chi cuadrado. Creo que tiene mucho más valor la prueba de chi cuadrado y es más usada cuando es concordancia o independencia. También se usa para bondad de ajuste, pero hay otras pruebas para bondad de ajuste que son más utilizadas. Aprovechamos la oportunidad para decirles, miren, hay un uso más de la prueba de chi cuadrado que se llama bondad de ajuste. ¿Qué hacemos con esta prueba? Evaluar si los datos tienen una distribución en particular. El ejemplo que le damos es una distribución normal. ¿Cómo calculamos los valores esperados para una distribución normal? Ajustándonos a este ejemplo, considerando este promedio y este desvío estándar, vamos a calcular valores de Z, estandarizando la variable. Como tenemos categoría de mi variable, vamos a calcular los límites superiores, vamos a estandarizar. Entonces hago el valor del límite superior menos la media dividido el desvío estándar. Obtengo, fíjense acá, una cantidad de valores de Z y voy a buscar con un software cuál es la probabilidad que tiene cada intervalo del histograma, ya que yo tengo frecuencias observadas acá y yo necesitaría conocer cuáles serían estas frecuencias si es que la distribución es una distribución normal. Entonces, se estandarizan, se buscan en una normal estándar los valores de cada intervalo y una vez que tenemos estas probabilidades, se multiplica por el n, porque trabajo con frecuencias absolutas, y entonces, fíjense acá,
tenemos esos valores de probabilidad, multiplicamos por 400, que son la frecuencia absoluta, la probabilidad por el n me da el valor de la frecuencia en cada intervalo, y ahí recién estaría en condiciones de utilizar la prueba de chi cuadrado. Una vez que tengo los valores esperados, tengo que hacer valores observados menos los esperados, elevar al cuadrado, dividir por los valores esperados y obtener un chi cuadrado. Y en ese caso, me dice acá, el p-valor de esto es 0,02, se rechaza la hipótesis nula, tenemos un valor de chi cuadrado muy alto, con una probabilidad muy pequeña, por lo cual rechazamos la hipótesis nula y concluimos que no, los datos no se ajustan a una distribución normal. Los grados de libertad, en el caso de bondad de ajuste, se calculan diferentes de los grados de libertad para concordancia y diferentes de los grados de libertad para independencia. Cada prueba, concordancia, independencia, bondad de ajuste, el cálculo de los grados de libertad de la chi cuadrado es distinto. Acá va a ser el número de sumandos menos la cantidad de parámetros que tiene la distribución a la que estoy ajustando. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sumandos, menos 2 parámetros que tiene la distribución normal, que sería muy sigma, 7 menos 2, 5, y menos 1 creo que se hacía porque son número de sumando, a ver si no está por acá. Acá está más abajo. Para prueba de bondad de ajuste, los grados de libertad se calculan restando a n-1, que es el número de sumando menos 1, un grado de libertad por cada parámetro de la distribución a la que se ajuste. En este caso, la normal tiene 2 parámetros, por lo tanto, el número de categorías, 7 menos 1, se le resta a su vez 2. Quedarían 4 grados de libertad. Si yo busco en una chi cuadrado con 4 grados de libertad, el p-valor de este numerito debería darme esto. Ahí vamos a ver después eso. Vemos el práctico entonces. Profe, pregunta. Sí, escucho. Cuando usaba la función para calcular el chi cuadrado directamente desde la base de datos, dándole los parámetros, qué tipo de variables, me decía que es probable que ese no sea el valor. Y me ponía en rojo el mensaje en el RStudio. Vamos a mirar ahora con qué función uno le está pidiendo. Es la guía 7, ¿no? Sí, Laura. Vos sabés de qué me está hablando Laura, del warning ese que yo te había comentado. Ah. Te cuento, Nahuel, no sé quién era que preguntó, hay una forma de subsanar eso, el warning ese, que es simulando valores de P. Pero bueno, yo eso lo conversé con la profesora y decidimos no darle, digamos, en un curso de estadística básica. O sea, el programa de R hace simulaciones, hace 200 simulaciones aproximadamente y encuentra un valor de P, vamos a decirlo. Pero, o sea, eso escapa, digamos, a los objetivos de la materia, así que eso no le damos, digamos, pero eso se puede subsanar, digamos, en R. Porque siempre R le da un warning, pero le calcula igual. Sí, le calcula igual, lo que pasa es que le dice warning y le dice que puede que no sea correcto. Eso por eso es. Que pero, bueno, yo le digo, yo cuando armé la guía, mi idea era incluirle, digamos,
pero la verdad que no, o sea, hace simulaciones con Monte Carlo, por ejemplo, que eso es un tema que no se ve en este curso, así que como que no tiene razón de ser que se vea eso acá. Así que con ese Bueno, valor que sale ahí, ustedes tienen que comparar y ver, digamos. Con el valor Roxana, que sale con pero no es que no sea correcto, sino que puede ser más preciso calculado haciendo Sí, simulación, nada más que eso es. sí, hay una diferencia, creo que en la segunda cifra decimal. Esa En es el la, p-valor. sí, hay más o menos en la segunda cifra en los que yo había visto, digamos. Y cuando después yo incluí otros ejercicios que ya habíamos decidido, no me fijé si había mucha diferencia o no. Pero la idea es no incluir eso acá, digamos, que ustedes no... Ahora, si ustedes se dedican a, no sé si en genética está diciendo vos, Laura, que se utilizan estas pruebas, bueno, ahí sí vas a tener que hacer eso. Pero acá es No, como si que... no pueden buscar valores de probabilidad con otro software. Tienen herramientas, sí, tienen el GeoGebra, otro software que a lo mejor le piden un valor de probabilidad y le da rápido. No sé por qué, digamos, yo creo que R es tan amplio que debe haber otras funciones que me estén dando valores de probabilidad de chi cuadrado. Y nosotros le mostramos la que es para tablas de contingencia. Pero buscando valores de probabilidad con cualquier software le tiene que dar lo mismo. Lo importante es que sí, que tengan en claro nomás si puede haber un error, pero no, yo no creo que sea grande la diferencia. Lo que le dice el warning es que puede ser más preciso ese valor, nada más que eso. No es que está mal, me parece que eso no. De última, busquen con otro software cuál es el valor de probabilidad. Con una planilla de cálculo lo pueden hacer porque el Excel le da. Tiene que ver bien nomás si le da la cola. Para chi cuadrado seguro le da la cola superior el Excel. Así. O con GeoGebra, con alguno, busquen y le tiene que dar igual que en el práctico. En el ejercicio 1 es una prueba de concordancia porque le dice cuál es la frecuencia que hubieran esperado. Una máquina mezcla cacahuetes, avellanas, a razón de esta relación, 5 en 10, 2 en 10, 2 en 10 y 1 en 10. El área de mantenimiento quiere asegurarse de que la máquina funciona bien, para lo cual seleccionó una lata de 500 de estos frutos que contienen estas cantidades. Al nivel de significación del 10%, pruebe la hipótesis de que la máquina mezcla en esta relación, como decía ahí al principio. Entonces, ustedes tienen una situación hipotética o la ley que quieren probar y quieren saber si los datos concuerdan con eso. Si concuerdan, quiere decir que la máquina está trabajando bien. Si no concuerdan, quiere decir, ojo, que la máquina acá está teniendo un defecto. Entonces, se calculan cuánto sería. Estos son los valores observados de los 500. Bueno, ¿cuánto sería el valor esperado? Calculando esto por 500 y así calculan lo esperado y hacen la prueba de chi cuadrado. ¿Tienen duda en el ejercicio 1? Yo no traje resuelto, pero hay que hacer esto multiplicado por 500. El 2, pasamos al 2. El 2 se le plantea un estudio acerca de los hábitos que observan televisión los niños. Se elige una muestra aleatoria de 300 niños de 6 años y evalúan sobre estos hábitos, digamos, si miran El Llanero, Plaza Sésamo o Los Simpsons.
niños y niñas. Las preferencias de los varones para estos programas difieren significativamente de las niñas. Evalúe si hay relación entonces entre esto y esto. Vieron que son variables cualitativas y queremos ver si hay relación. La prueba de chi cuadrado le da una respuesta a esto. Acá Roxana lo que hizo fue ir creándose variables, columnas, filas, grados de libertad, sería esto, degree of freedom. Y acá los valores esperados. Con los totales marginales fue calculando los valores esperados en cada una de las celdas de esta tabla de contingencia. Con los valores esperados y los valores observados, hace la chi cuadrado. Con este es, Roxana, que no es tan preciso. No, sí, en el que dice test, en el que se le da directamente la base de datos, es el que me dice eso. En la otra, en el Word, cuando hace warning, pero no importa, seguí nomás si no hay preguntas, a ver. Bueno, sí, en este es utilizar el R como si fuera una calculadora, una planilla de cálculo. Acá no estamos usando ninguna función en R más que este valor de probabilidad. El resto son sentencias donde ustedes crean variables. ¿Para qué? Para después poder utilizar esta función. Yo siempre digo, conozcan varias herramientas de análisis. El R es una, si tienen otra, utilicen la otra, una planilla de cálculo, el GeoGebra, la calculadora. Hagan como más rápido le parezca. Lo importante y lo que a lo mejor es bueno, digamos, recordar es que siempre tienen que plantear las hipótesis y saber que todos los cálculos están en función de un objetivo, que los cálculos no se hacen porque sí, y que con la estadística lo que queremos hacer es describir algunas cuestiones, describir los valores. Es difícil para nosotros enseñarle cuando no tenemos un trabajo o un objetivo concreto. Esto se aplica si uno o hace investigación en la empresa o hace investigación científica. Entonces uno dice, bueno, tengo un objetivo concreto, voy a hacer con estos datos, y en función de eso, el cálculo, el análisis es un auxiliar. Nosotros tenemos que estar sabiendo cómo hacer un análisis, pero el objetivo es darle respuesta a una hipótesis inicial. Gerardo Gallego, ¿podés silenciar tu micrófono? Profe, antes que siga, vio que ahí está la función pChisc y ahí calcula el p-valor, ahí en el ejercicio 2 a lo último. Sí, acá. Bueno, vio que en el ejemplo de teoría yo le había preguntado por qué no me daba con esa función, y ahí mi compañero me contestaron que le tengo que restar -1. O sea, poner 1 menos pChisc, y ahí me daba el valor que aparecía en teoría. Capaz te da el acumulado, entonces. Claro, eso capaz es lo que quiero saber, porque acá en este caso no le restamos -1 y el p-valor, el valor que nosotros esperamos, digamos, pero en el otro caso le restamos 1. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia entre que yo le resto o no y cuándo tengo que restarle o no el -1 es. Sí. Yo te voy a decir, siempre tenés que conocer si esta función o la función que vas a utilizar con cualquier programa de estadística te dan probabilidades acumuladas hasta un punto o probabilidades superiores a ese punto. Y es como las tablas antes de probabilidad. Nosotros cuando hacemos una prueba de chi cuadrado, el p-valor que queremos obtener es la probabilidad de obtener un valor más extremo del que obtuvimos. Entonces, la probabilidad que necesitamos
es la de la cola superior de la distribución de chi cuadrado. No queremos una probabilidad acumulada hasta un punto, sino queremos la probabilidad superior. Entonces, si me da el software una probabilidad acumulada hasta este punto, que no sé cuánto era, 18, por ahí era en el primer ejercicio. Bueno, acá no lo estoy viendo. No sé qué valor me da acá, pero puede ser que esta función me dé la probabilidad acumulada hasta un punto. A mí no me interesa esa probabilidad. La probabilidad que yo quiero es la probabilidad de la cola superior, porque el p-valor es la probabilidad de obtener un valor más extremo. Acá estamos con una prueba de chi cuadrado que rechazo la hipótesis nula cuando el chi cuadrado es grande. Siempre me voy a fijar la cola derecha a pesar de que la hipótesis alternativa diga distinto. Aunque diga distinto, la cola que yo me tengo, la que me sirve para rechazar la hipótesis nula es la cola derecha en la prueba de chi cuadrado. Entonces, la probabilidad del p-valor que a mí me está interesando es la que me queda en la parte superior. Entonces, habría que ver, Roxana, qué probabilidad me está dando esto. Si me da una probabilidad acumulada, entonces en ese caso hay que hacer 1 menos esto. Y tiene razón Creo el que compañero. acumulada porque da una probabilidad alta de Ah, sí, 0,99. entonces sí. Entonces hay que hacer 1 menos eso para que me dé el p-valor. Perfecto, o sea, siempre se le resta 1 porque es lo que buscamos. Cuando es chi cuadrado, sí. Porque acordate, cuando era normal, y por ahí teníamos prueba de cola izquierda, ahí no necesitamos hacer 1 menos eso. Pero ahora para el chi cuadrado van a tener que hacer siempre 1 menos esto. Perfecto. Yo le decía, creo que si ustedes buscan en Excel, Excel directamente le va a dar la probabilidad de la cola superior. No van a tener que hacer 1 menos, pero eso depende del software. Tienen que leer bien qué probabilidad me está dando. Y bueno, en realidad estamos viendo los contenidos mínimos de la materia, así que yo me enfoqué mucho a que hagamos con chi cuadrado prueba de concordancia y prueba de independencia. La de bondad de ajuste es un comentario para que ustedes sepan cómo los software utilizan chi cuadrado para evaluar si los datos tienen una distribución normal o no. Pero lo más importante acá es concordancia o independencia. Por eso en el práctico pusimos solamente eso. No sé si tienen duda de esta función ahí, Roxana le va a explicar mejor porque yo esta parte no. Acá utilizan una función que se llama table. Sí, ahí en realidad lo que se hace es utilizar una base de datos que está en una librería que se llama MAS. Por eso dice library MAS, digamos. ¿Querés que yo deje de compartir y compartir vos, Roxana? No, ahí está bien, Laura, está bien, Bien. está bien. Y ahí, después con la función table, lo que hace es armar justamente tablas de contingencias. ¿Puede bajar un poquito, Laura? Está bueno porque vos tenés ahí el resultado. Ahí está como... ¿Ahí? Sí, ahí está. Fíjense cómo les da el valor de chi cuadrado y les da un p-valor, digamos. Y ese es para un caso con el tema de los fumadores, digamos. Y después en el siguiente ejercicio es exactamente lo mismo, pero lo que se hace ahí es trabajar con el MTCARS, que bueno, ustedes ya conocen el MTCARS, y lo que vamos haciendo es tomando de a dos las variables. Y bueno, yo le incluí un link ahí si quieren leer más sobre el MTCARS para saber bien qué variables estamos... ¿Este es el link? Exactamente, sí. Les incluyo eso, ¿por qué? Porque si bien nosotros trabajamos con algunos datasets que ya están como, que son famosos, que están prearmados, el día que ustedes trabajen con algún dataset va a ser seguramente propio o que alguien le traiga, pero ustedes van a conocer bien el dataset o la persona que le trae va a conocer bien el set de datos. Entonces hay que conocer bien los datos primero para
no hacer cualquier cosa, digamos. Bueno, acá yo, fíjense que en las leyendas de las tablas, traté de ser lo más explícita posible. Fíjense, variables de S y AM corresponde a tipo de motor y la transmisión. Y ahí los dos grupos que se generan. Después las variables GEAR y CAR corresponde a número de carburadores y número de marchas adelante. Así aparece en todos lados, digamos. Fíjense que en cada caso hay 3, digamos. Y después también está con SIL y GEAR. Y bueno, dicen los 3 clases de pique de chi cuadrado y analizando sobre los p-valor, que puede concluir y que redacten algunas oraciones. Ahí están, creo que ahí están los ejemplos. Fíjense los valores de chi cuadrado que van a ser distintos, digamos, en los 3 casos. Nuestra idea era esa, que ustedes... Este es el valor de chi cuadrado y este es el p-valor que le permite tomar la decisión si aceptan o rechazan la hipótesis nula. La hipótesis nula es que las dos variables son independientes. Profe, ahí dice el p-valor, pero, o sea, ya está restado es como si hiciéramos el p-chis y le restamos ya el 1. Sí, sí. Al ponerte p-valor ya está acá. En el otro Bueno. caso nos da un valor de probabilidad, pero acá hace una prueba estadística. Tiene chi cuadrado, tiene los grados de libertad y el p-valor es la probabilidad de obtener un valor más extremo que 16,51. Más extremo de la cola derecha. Acá ya me da, no hay que restar nada. Claro, en esto, ¿se acuerdan que nosotros en la guía anterior usábamos la función t-test? Y se acuerdan que poníamos, por ejemplo, el valor de la hipótesis nula, pues decíamos mu igual a tanto, y después poníamos la alternativa. Y en la alternativa teníamos varias opciones de poner greater o less, algo así, creo que eran las opciones. Sí. Cuando era greater, era justamente, o sea, el valor de p-valor que aparecía cuando uno ponía en la opción de alternativa mayor, o sea, greater, más grande sería, era lo mismo a hacer 1 menos el p-valor. Y si poníamos el de less, o si less, creo que era la otra opción, que era menor, es cuando justamente la probabilidad está definida como menor. O sea, sería como un lower tail true, vamos a decirlo así. Por eso eso vimos cuando vimos las funciones de probabilidad, digamos, pero acá como no era necesario eso, como que ya está por defecto, digamos. Yo creo que van a usar estas pruebas después si tienen variables cualitativas, cuando tienen la chi cuadrado, una de las más usadas cuando la variable es cualitativa. Para describir o para hacer pruebas, así que es interesante este tema. ¿Tienen alguna pregunta? Dejo de compartir. Profe, entonces para la tabla de contingencia solamente se utiliza con una prueba de independencia, Sí. porque en el ejemplo de la teoría también había una tabla para la prueba de concordancia, pero esa no era una tabla de contingencia, sino que era una tabla, Exactamente. Era una tabla nomás de cálculo, ponerle vos, que se claro. calculaban los observados y los esperados. No era una tabla de contingencia. Sí, Pero señor. la diferencia entre esa tabla que estaba en la prueba de concordancia con la de contingencia es que la de contingencia se agregan los valores totales nomás, y eso sería una tabla de contingencia, o cuál es la Ah, diferencia entre las dos no, tablas que hay. yo te digo, espera. Vamos a poner acá. A ver. Esta no es una tabla de contingencia.
Sí, Acá no tenemos dos variables, ¿está? Acá tenemos dos variables. Categorías de la facultad, o facultades, digamos, o estudios, o grandes áreas, economía, humanidad, ingeniería, y acá tenemos colegio secundario. Esto sí es una tabla de contingencia. perfecto. Esto también es una tabla de contingencia. Acá tenemos condición, si es saludable o enfermo, y acá tenemos tratamiento con antibióticos. Esto es una tabla de contingencia. Grupo socioeconómico y acá pronunciación, con defecto o sin defecto. Tabla de contingencia. Ahí me fui. Después ya vienen. Claro, y en la tabla que está en el ejemplo de concordancia es solamente una variable, Sí, que son los consumidores y nada más. sí, sí. Así es. Perfecto. Sí, señor. Acá. Volví a abrir mal, pero no importa. Sí, yo vi O ahí. también, profe, Sí, o también puede ser que uno se haga una prueba de el, como en el primer caso, que ese era solo una variable, pero que sean, puede ser también concordancia. en concordancia que sean muchas variables y eso, pero como ya se tengan las relaciones que se quieran tener, aunque no tengan relación entre sí las variables, puede ser una concordancia si tiene muchas variables o categorías. No es lo mismo. Una cosa es evaluar si hay relación entre dos variables que puede ser nivel socioeconómico y, no sé, ingreso, suponete vos. ¿Eh? Y ahí son dos variables. Y otra cosa es la cantidad de categorías que tiene una variable cualitativa. ¿Eh? En la de concordancia, lo que nosotros decimos es, bueno, esta variable o estos datos que tienen tantas categorías concuerdan con algo preestablecido o con algo que a mí me interese evaluar. Por eso le digo, es muy versátil la prueba, ya que yo puedo usarla en situaciones cualquiera, siempre y cuando yo tenga en claro qué es lo que quería esperar. Entonces digo, ¿concuerdan mis datos con lo que yo hubiera esperado? Y en ese caso, estoy pensando en una sola variable con muchas categorías. Y otra cosa es pensar en dos variables y en si hay relación entre esas dos variables o no. Y cada una de las variables puede tener distinta cantidad de categorías. Sí, eso que era pronunciación con y sin defecto y situación socioeconómica, una tenía dos categorías y la otra tenía cuatro categorías. Esperen que me estoy quedando sin batería. Tengo que traer el... Pásame la... Ahí estoy. ¿Se fue Valerio o está todavía? Sí, profe. ¿Respondí o no a la pregunta? No, sí, digo, por ejemplo, sí. O sea, darse el mismo caso de, por ejemplo, de que ese de, de los chicos con el habla, de las Sí, deficiencias, y dependiendo si son
La condición ¿de dónde estamos? socioeconómica y cómo pronuncias, con defecto o sin defecto. Podría darse que yo tengo una hipótesis de que hay una proporción de tantos que vienen de un lugar y otros y tantos de otro lugar y que poseen esos efectos y con esa hipótesis yo pongo unos datos y quiero hacer una prueba de concordancia con eso, ¿podría? O sea, no sería Podrías comparar si hacer hay... 2 pruebas de concordancia pensando en solamente un nivel, digamos, una categoría, a ver si concuerdan con algo que vos tenés preestablecido. Y ahí haces 2 pruebas de concordancia, no una. Laura, Sí, Jorgelina habla. sí, A ver si le puedo aclarar, porque por ahí, viste que hay otra forma de explicar, capaz entienda. sí, cómo no. Las tablas de contingencia son principalmente para pruebas de homogeneidad y pruebas de independencia. Y la que tiene las tablas de contingencia es que nosotros lo veíamos como que se estudia en forma bivariada al individuo. Sí. Vos vas a tener 2 variables que estudiaste en el individuo. Y esas 2 variables las volcás en una prueba de contingencia donde vas a tener tus totales de filas, totales de columnas y total general. En las pruebas de concordancia vos lo tenés al individuo en forma, una sola variable le estudiás, no está estudiado en forma bivariada, es una sola variable que tiene distintas categorías, no es lo mismo variable que categoría. Vos en las pruebas de concordancia vas a estudiar una sola variable, puede tener 2, 3, 4 categorías. En las pruebas de independencia, en las pruebas de homogeneidad, vos vas a estudiar al individuo en forma bivariada, y cada variable puede tener distintas categorías. Una variable puede tener 3 categorías, y la otra variable puede tener 2, a ese le llamábamos las tablas de 3×2, de 3×3, de 3×4, dependiendo de las categorías que tenga cada variable. No sé si, a ver si le queda más claro o se confunde más. No, sí, entendí. ¿Y eso? Bueno, ya va quedando la próxima clase, la próxima semana le vamos a poner la teoría de medidas también que de relación entre variables, pero entre variables cuantitativas. Hay una herramienta de estadística que se llama correlación y regresión, que nos permiten relacionar variables cuantitativas. Y después ya como último tema vamos a ver análisis de la variancia y solamente vamos a ver el caso de el más sencillo, digamos, del diseño completamente aleatorio. Así que ya nos queda poco. Pero son temas que después se usan porque son herramientas estadísticas de análisis de datos. Pero fue una pregunta. Sí. Para promocionar la materia, la fecha que está en el cronograma sería el oral, digamos, para promocionar, ¿va a ser del segundo parcial y después nos van a tomar del primero o nos toman los 2 juntos? Mira, yo pensaba tomarle, el año pasado hicimos, después de cada parcial hicimos el oral. Este año se complicó todo por esto de la virtualidad y además que yo tengo menos tiempo. Entonces yo propuse un solo oral. En general voy a tratar de los últimos temas, pero vos viste que algo que, digamos, para llegar al tema 2 vos tenías que haber pasado por el tema 1. O sea, ahora vamos a ver correlación y regresión y para eso vos tenés que conocer un promedio, una desviación, y entonces es abarcativo de lo primero. Yo voy a tratar de darle una guía de qué, pero le tengo que hacer preguntas de todo. Claro, sí, está bien. No sé tampoco si se va a respetar estrictamente la fecha. Eso van a saber una semana antes o 2,
¿Por qué? Porque vamos a tomar los exámenes virtuales y es probable que la semana de examen se suspendan las clases o por lo menos el profesor que necesite suspenderlo va a hacer y se va a estirar una semana más el cuatrimestre. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Y yo voy a tener que estar en algunas mesas de exámenes como secretaria académica, así que estoy a cargo de esta materia también, así que veremos. Eso todavía no sé si vamos a respetar. Hasta ahora bastante bien venimos con la fecha, pero no te puedo afirmar que va a ser exactamente ese día. Sí van a tener mínimo una semana o 10 días para que ustedes sepan bien. Si le podemos avisar antes, mejor. Profe, disculpe, con respecto a la fecha de los finales, que para los alumnos que estamos en regular y queremos rendir, sería la semana del 30, ¿no? Sí. Dale, buenísimo.